Muchas de las personas que empiezan a crear y publicar libros en Amazon KDP, ya sean de bajo, medio o alto contenido, cometen estos errores que hacen que sus libros no terminen de venderse o no terminen de despegar o no terminen de escalar. El primer error, que es uno de los que más se da, es cuando una persona quiere meterse dentro de este modelo de negocio, ya sea porque es autor, ya sea porque quiere crear una fuente de ingresos, da igual si es desde la vertiente de lo artístico y de lo creativo o desde la vertiente de verlo solamente como un negocio o una mezcla de ambas. La cuestión es que muchas personas no son capaces de sostener el proceso, la curva de aprendizaje que supone tener éxito en algo que es en realidad nuevo para ellos. Esto tiene muchísimo que ver con el hecho de que sea un emprendimiento online o un emprendimiento digital y con el hecho de que no suponga o que no tenga por qué suponer una inversión inicial. Al final, ningún emprendimiento online es fácil ni rápido, absolutamente ninguno, y esa mentalidad y esa actitud cortoplacista es que nunca llegues a masterizar del todo ningún emprendimiento online en el que te metas. Pero si la dinámica habitual en la que te mueves es esta, realmente no te va a pasar solo en Amazon KDP, te va a pasar en cualquier emprendimiento o en cualquier proyecto que hagas, porque no tiene que ver con el modelo de negocio en sí mismo, tiene que ver con una cuestión interna, con un tema de querer resultados ya y de no ser capaz de sostener el proceso necesario para llegar a esos resultados cuando todavía no los estás consiguiendo y seguir avanzando y caminando con esa ausencia de resultados para poder llegar a ellos. Además de por esto, también tiene que ver el hecho de que cuando tú ves una marca editorial o una colección de libros en Amazon, solamente estamos viendo como la punta del iceberg y nos parece que a priori construir eso es fácil. Y no es que sea súper difícil o que sea casi imposible de hacerlo, pero lo que está claro es que no se consigue de la noche a la mañana. Y otra cosa que está clara es que todo parece mucho más fácil cuando lo ves desde fuera. O sea, cuando tú todavía no te has involucrado en el proceso de construir algo similar, siempre visto desde fuera todo parece muchísimo más fácil de conseguir y muchísimo más rápido de conseguir. Parece que todo el mundo que ha tenido éxito en KDP o que está consiguiendo regalías interesantes lo ha conseguido como en un periodo de tiempo muy corto, y en la gran mayoría de los casos no es así. Y si ha sido así es porque han tenido un proceso, un paso a paso claro, y se han formado o se han comprometido y han trabajado lo suficiente y lo necesario para conseguirlo. El segundo error por lo que muchas personas no terminan de vender sus libros en Amazon es porque eligen un nicho barra palabra clave que no es la más óptima, que no es la que va a poder ser más rentable o en la que va a ser muy difícil posicionarse. De hecho, muchas veces lo que pasa es que vemos que a una marca editorial le ha funcionado hacer según qué tipo de libros y después nosotros intentamos imitar, no digo copiar, pero sí que nos basamos en ese concepto o en esa idea. Y no nos damos cuenta de que, al igual que nosotros estamos viendo ese caso de éxito, otros tantos autores lo están viendo, por no hablar de algunos canales de YouTube que también a lo mejor pues hablan de alguno de ellos. Entonces eso, cuando alguien ha conseguido construir un branding, una marca editorial en torno a un nicho específico y a un tipo de libro en particular, con una palabra clave en concreto, está muy bien tenerlo como referencia y como idea, pero no para nosotros meternos en el mismo nicho con la misma palabra clave y con el mismo tipo de libro, sino para poder extrapolarlo a otra idea. Pero la mayoría de la gente lo que hace es utilizar la misma. Entonces va a ser muy difícil competir con algo que ya se ha consolidado y con lo que además cada día no deja de aumentar la competencia, porque si ese nicho, esa palabra clave, se vuelve mainstream, entre comillas, no vas a ser el único que va a hacer eso. Entonces al final vas a estar compitiendo con un montón de gente que de repente está viendo eso como el nuevo objeto brillante y todo el mundo va a ir hacia allí. Entonces aquí lo importante no es seguir tendencias ni seguir los nichos supuestamente rentables de los que te hablan en canales de YouTube que después ven 10.000, 15.000 o 20.000 personas, sino realmente inspirarte en esas marcas editoriales que se han consolidado para después poder implementarlo en otro nicho o en otra palabra clave que tú hayas podido descubrir, investigar y validar. Y esto nos lleva al tercer error, que es caer en el hecho de que muchas personas piensan que descubrir un nicho, una palabra clave rentable, ¿no? o con posibilidades de nosotros publicar ahí nuestros libros, crear nuestra marca autor o nuestra marca editorial y que funcione, consiste casi en inventar la rueda, ¿no? O sea, como que tenemos que encontrar una en la que no haya nada de competencia, como ser los primeros en que hemos llegado allí. Y tampoco es eso. En este sentido, no tenemos que inventar la rueda. De hecho, todo lo contrario. Sí que tenemos que tener cierta competencia, pero una cosa es tener un grado de competencia suficiente como para saber que ese nicho tiene interés, tiene tráfico y tiene demanda, y otra cosa es centrarnos en tendencias que lo están reventando a saco, que tienen ya un montón de figuras de autoridad de distintas marcas autores o de distintas marcas editoriales y querer meternos ahí. Esto último va a ser muy complicado, vamos a tener que hacer muchísima inversión en ads o vamos a tener que hacer unos libros espectaculares, pero eso
eso no quita que el nicho o palabra clave que vayamos a utilizar y en el que vayamos a crear nuestra serie de libros o lo que sea, siempre va a tener que tener cierta competencia, porque esa es una de las claves para validar que efectivamente hay libros publicados de forma independiente a través de Amazon KDP que se están vendiendo y para los que hay demanda dentro de ese nicho. No tiene sentido, por lo general, no conozco a nadie, a ningún autor que haya tenido éxito en KDP, que haya, digamos, eso, ¿no? Pues como inventado la rueda o haber sido pionero en publicar en un nuevo nicho de repente como uno de los primeros autores independientes que se ha dedicado a eso. No, siempre tiene que haber cierta competencia. Entonces no hay que tener miedo a esa competencia, pero hay que saber diferenciar cuando la competencia está rebasando ya el límite a lo que realmente nosotros después vamos a poder como competir entre comillas con ellos, y cuando esa competencia está en los parámetros en los que realmente nos sirve como dato para validar nuestro nicho y nuestras palabras clave, y cuando a pesar de que esté existiendo ese mínimo de competencia sí va a ser viable por nuestra parte poder posicionarnos igualmente a pesar de que ya existan libros creados en ese nicho, etc. Espero que se haya entendido. El cuarto error tiene que ver con la investigación. Muchas veces nos fijamos solamente en un libro, ¿no? El que más destaca dentro de lo que nosotros queremos hacer, y nos fijamos en lo que ha hecho ese único libro y hacemos prácticamente lo mismo. Y yo te pregunto, si tú ves un libro y otro libro que son prácticamente iguales, pero uno tiene más trayectoria y por ende más reviews, ¿cuál de los dos elegirías? O sea, al final, si dos libros son muy parecidos en cuanto a cómo están presentados, a la portada, a la calidad de, pues tanto del interior como del exterior del libro, al contenido a plus, a la descripción, al precio, al formato, etcétera, realmente porque alguien iba a elegir nuestro libro y no el que ya está publicado o los que ya están publicados. Entonces, la investigación es muy importante para poder identificar cómo podemos nosotros hacer un libro mejor de los que ya están publicados, cómo mejorar esa oferta, cómo hacer que nuestro libro sea una oferta más irresistible que los que ya están publicados. Y eso solo podemos hacerlo si hacemos, entre comillas, una investigación, que no es más que mirar libros similares y ver en qué han fallado o qué cosas son mejorables, y nosotros hacer una propuesta todavía mejor a todos los niveles, tanto a nivel de diseño, a nivel de branding, a nivel de contenido a plus, a nivel del propio contenido del libro, a nivel del título, a nivel de la promesa de ese título, etcétera, etcétera. De esta forma, además de diferenciarnos, estaremos priorizando la calidad de este nuevo libro que vayamos a crear. Esto obviamente y sobre todo hablando de libros de no ficción, ya sean de bajo, medio o alto contenido. Y el quinto y el último error es tener miedo al hecho de tener que promocionar nuestros libros, ya sea a través de Amazon Ads o ya sea a través de otros medios. La cuestión es que muchas personas tienen un bloqueo con este tema. De esto ya hablamos en un vídeo que te voy a dejar después al final, pero lo más importante aquí es entender que las ventas orgánicas en Amazon ya no se dan porque sí, por defecto, se retroalimentan con las ventas y con el posicionamiento que se consigue a través del marketing, de la promoción, de Amazon Ads, etc. Entonces, el único motivo por el que hay personas que le tienen miedo a este tema, tanto por la parte de tener que invertir en Amazon Ads como por la parte de tener que hacer ese trabajo de promoción y demás, es simplemente una cuestión de ignorancia, porque quizá es algo a lo que no estás habituado a hacer o nunca has hecho o es algo nuevo para ti. Entonces, esto se soluciona simplemente entendiendo cómo funciona, reconciliándote con esa herramienta y con la publicidad, por así decirlo, y entendiendo que eso también forma parte de todo el proceso de creación, publicación y venta de nuestros libros en Amazon KDP. Digamos que es otra de las patas, igual que son todas las demás, de todo ese proceso que tenemos que llevar a cabo con nuestros libros. Y es totalmente normal que cuando no conocemos algo nos genere de primeras cierto rechazo o cierto miedo poder meternos con eso, ¿no? Con esa herramienta o con ese proceso o con esa pata. Pero al final es una baza con la que todos los autores que consiguen éxito en KDP juegan, y si nosotros no la utilizamos estaremos jugando en desventaja. Te dejo por aquí el vídeo que he mencionado antes. En la descripción de este vídeo tienes un pack premium de KDP que puedes descargarte de regalo con algunas cosas que te pueden servir para tu emprendimiento de libros de bajo, medio o alto contenido en Amazon KDP. Suscríbete para seguir aprendiendo sobre todos estos temas y nos vemos en el siguiente vídeo.